Amada Iglesia, bienvenidos de nuevo a este tema, a este sermón del día de hoy, de este día domingo. Estimado amiga, amigo, qué bueno que estás con nosotros para poder ayudarte a crecer en tu fe, para que puedas ser edificado en las cosas de Dios. Es de suma importancia conocer la Biblia y lo que la Biblia tiene, el mensaje para nosotros. Así es que estudiando la Biblia llegamos a esa madurez, llegamos a esa etapa donde podemos presentar batalla en contra del enemigo al conocerla, al estudiarla, al meditarla. Así es que bienvenido. La semana pasada hablamos acerca del cielo. Hoy vamos a hablar acerca de la contraparte, que es el infierno, ¿verdad? La palabra infierno no es una palabra muy popular. La gente lo toma muy a la ligera. Casi nadie en realidad lo toma en serio. Las personas evitan las conversaciones acerca de este lugar pensando que lo que ocurre en él no va a llegar a suceder. Pero el Señor Jesús habló mucho acerca del infierno y la palabra de Dios nos alerta de este lugar para que lo evitemos a toda costa. No es necesario ir a este lugar. Tenemos la opción de no ir a este lugar. Así es que la palabra de Dios entonces nos va a enseñar el día de hoy cómo podernos librar, ¿verdad? De este lugar que la Biblia lo describe muy gráficamente. Pero el mundo se mofa. No sé si usted ha escuchado la frase, vete al infierno. Es como si lo toman como si nada, ¿verdad? No le da la importancia de vida. Inclusive la gente que se dedica a la astrología no creen en el infierno porque cuando están comentando que se comunican con los espíritus de los muertos, que es otra gran mentira, ¿verdad? Pero cuando ellos hacen eso, siempre el mensaje es que el difunto o la persona amada que ya se fue de este mundo, está feliz, está contenta, no hay nada de qué preocuparse, ¿verdad? Pero la Biblia nos presenta un panorama diferente con respecto a esta situación. Y el tema del infierno es un tema serio, es un tema tan serio que es una decisión en la cual dependerá dónde vas a pasar la eternidad, si en el cielo arriba o en el infierno abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el infierno? Vamos a empezar por ahí. Punto número 1, ¿qué es el infierno? Bueno, es un lugar creado por Dios para castigar la maldad del hombre, para castigar la maldad de toda aquel espíritu, aquella persona que se rebela en contra de Dios, que rechaza a Dios. Para eso fue creado, ¿verdad? Y se describe de diferentes maneras en la Biblia. Se le llama infierno, se le llama horno de fuego, Hades, Jena, lago de fuego. Inclusive Hades aparece 32 veces en el Antiguo Testamento y 22 en el Nuevo Testamento, para que veas la cantidad de veces que esta palabra o estos sinónimos se encuentran en la Biblia, ¿verdad? El Señor Jesús hace referencia al infierno 70 veces en el Nuevo Testamento. Así es que tenemos que considerarlo, ¿verdad? Tenemos que estudiar, tenemos que saber qué es el infierno. Y el diablo ha hecho muy buen trabajo, ha sido muy astuto para hacerle creer a la humanidad que él no existe, ni que tampoco el infierno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué debemos de hablar de él? Bueno, porque la Biblia enseña que es real. No es una fantasía, no es una cuestión mental, no es algo que alguien se inventó por ahí. Es un lugar, dice la Biblia, donde reina la oscuridad, donde la persona o las gentes que van allá
son condenados a ese lugar, ¿verdad? En ese lugar solo hay desesperación. Siempre están, las personas que están ahí siempre están recordando sus maldades. Estas personas están conscientes de lo que está sucediendo a su alrededor. Y el Señor Jesucristo comentó en Marcos 9, versículos 44 y 48, una gran verdad acerca del infierno. En el versículo 44 de Marcos 9, si lo pueden buscar en sus Biblias, dice, donde el fuego nunca se apaga. Y en el versículo 48, nada más se los estoy tratando de simplificarlo. En el versículo 48 dice, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Entonces nos da una idea de lo horrendo, de lo terrible que es este lugar, ¿verdad? Mientras tengamos vida, hay esperanza para nosotros, ¿verdad? En el infierno ya es demasiado tarde para arrepentirse, para avisarle a alguien. Es una eternidad estar en ese lugar sin Dios ni consuelo. Como te digo, no podrás alertar a nadie de la familia, a ningún amigo, a ningún ser querido acerca de este lugar una vez que estés ahí. La Biblia lo menciona como un lugar de tinieblas. En ese lugar jamás entrará un rayo de luz. La Biblia dice que es un lugar de fuego y azufre ardiendo para siempre. Entonces debemos de tomarlo, iglesia, mi amigo, mi amiga, muy, muy en serio. Algunas descripciones que da la Biblia acerca del infierno, punto número 2. Habrá una separación. Habrá una separación. Mateo 25, versículos 31, 32, 33, 41 y 46 nos habla de que va a venir el tiempo en que Dios va a hacer una separación entre el justo y el bueno y el malo, el justo y el injusto. Va a ser una separación. Vamos a leer los pasajes. Mateo 25, versículos 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Verdad? Va a venir ese tiempo donde Dios va a hacer esa separación dependiendo de la vida de la persona, dependiendo de si entregó su corazón a Cristo, dependiendo de si lo rechazó, va a haber esa división, ¿verdad? Él viene de parte de Dios, Dios la va a hacer. Y en el versículo 33, y podrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, ¿verdad? Habrá esa separación. Y en el versículo 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. En el versículo 46 dice, de ese mismo capítulo, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, como ves, Dios hará una separación, ¿verdad? Dios separará lo bueno de lo malo. Entonces, es importante que sepamos eso, ¿verdad? Dentro del punto número 2, descripciones del infierno, el punto número 2 es un lugar sin esperanza. Es un lugar sin esperanza, donde el tiempo no existe, donde no existe esperanza, ahí no hay un mañana, no hay una oportunidad para arrepentirse, no hay ni la más remota idea de que algo vaya a cambiar, ¿verdad? Es un lugar sin esperanza, es un lugar sin Dios. 3, es un lugar de castigo, es un lugar de castigo. Se nos da la mayor descripción posible para que entendamos
este mensaje tan importante, ¿verdad? Entonces en el infierno no habrá más fiestas como el mundo quiere darnos a entender, ¿verdad? O asemejar. Ahí no habrá más desveladas, no habrá reventón, no habrá party, ¿verdad? Es un lugar de castigo, es un lugar de sufrimiento, de miedo, de pavor, inimaginable, ¿verdad? La Biblia dice que será un lugar de lloro, de gritos desesperantes por la llama ardiente que va a estar alrededor de la gente que se encuentra ahí, donde la gente ahí va a crujir los dientes de odio, de rencor, de dolor, por los horrores que van a existir en el infierno. Y el tormento de esta gente malvada, de esta gente que rechazó a Cristo, de esta gente que no quiso nada con las cosas de Dios, va a ser eterno, ¿verdad? Van a estar ahí sufriendo por los siglos de los siglos. Entonces, no es un lugar al cual desearías ir, ¿verdad? 4, te voy a presentar a los primeros moradores del infierno. Mateo 25:41 dice: entonces dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dios, mis amados hermanos, no manda a nadie al infierno, a excepción del diablo y a sus ángeles, ¿verdad? Porque aquí está mencionado que eso es lo que Dios va a hacer. Pero la conducta pecaminosa del ser humano, la conducta rebelde, la conducta incrédula del hombre, es lo que le hace tomar esa decisión propia para ir a este lugar, ¿verdad? Pero Dios no te manda ahí, es simplemente a través de tus hechos, a través de las cosas que hiciste. Si no te arrepentiste, entonces Dios hace una evaluación de tu vida y vas hacia ese lugar por lo que tú hiciste, ¿verdad? Entonces, los primeros moradores van a ser el diablo y sus ángeles, dice la Escritura, y todos aquellos que rechacen a Cristo Jesús y su evangelio y sus enseñanzas. Es un lugar de condenados, nos dice Apocalipsis 20, versículo, vamos a leerlo, Apocalipsis 20, versículo 10 primeramente. Apocalipsis 20, versículo 10, dice de esta manera: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces aquí está estos personajes, ¿verdad? Está el diablo, dice, está la bestia, que es el anticristo, y está el falso profeta, aquel que hacía los milagros en presencia del anticristo. Dos personajes que van a venir al final de los tiempos a quererse personificar y querer ser adorados como Dios, ¿verdad? Entonces, es un lugar de condenación, es un lugar en el cual estos personajes y todo aquel que rechaza a Cristo estará ahí, ¿verdad? Estará ahí. Es un lugar horroroso. Dice, bueno, permítanme leer Apocalipsis 20 del 11 al 15. Dice: y vi un gran trono blanco. Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios,
Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Increíble las palabras, ¿verdad? De la Biblia. Es un lugar horroroso, horrible. Apocalipsis 14, versículos 10 y 11. Apocalipsis 14, versículos 10 y 11 dice: pero él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Hablando de la gente que adorará a este personaje cuando venga el tiempo, ¿verdad? El juicio de Dios sobre la gente que adore a estos dos personajes. Entonces es un lugar no recomendable, ¿verdad? Para nuestras almas, para nuestras vidas, ¿verdad? Punto número 7. Nadie puede regresar del infierno. Yo constantemente estoy escuchando de gente que dice: estuve 5 minutos en el infierno, estuve 10, fui llevado allá, pero la realidad de las cosas, la Biblia menciona que nadie puede regresar del infierno. Y vamos a Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16 nos dice esa verdad. Lucas 16, versículo 19. Lucas 16, versículo 19 al 31, habla de una historia que el Señor Jesús compartió en su tiempo. Él mismo la está relatando, da el nombre de uno de los personajes, y el otro menciona que era un hombre rico. Entonces dice la historia: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes acá a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, al fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, ¿se arrepentirán? Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces es un lugar donde una vez que estás ahí, nadie regresa de ahí. Y Jesús nos está contando esta historia verdadera, ¿verdad? Tercer punto, amada iglesia, que quiero compartirte es el llamado de Jesús. El llamado de Jesús. En 2 de Pedro 3, capítulo
capítulo 3, versículo 9, nos dice una verdad importante. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el llamado de Jesús es este. Primero nos dice en el versículo que nos ha mostrado su paciencia, ¿no? ¿No te ha mostrado Dios su paciencia? ¿No me la ha mostrado a mí? ¿No tuvo misericordia de mí cuando yo andaba perdido? Cuando yo andaba, no conocía a Dios. Tuvo misericordia desde mí y la está teniendo para ti también. Dios te está dando tiempo, Dios está extendiendo tu tiempo, está teniendo paciencia para contigo, ¿verdad? 2, no quiere que mueras sin conocerlo. Jesús no quiere que mueras sin conocerlo, sin que lo conozcas personalmente en tu vida. Y 3, Jesús quiere que te arrepientas. Jesús quiere que te arrepientas según la última parte del versículo, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la clave para no ir al infierno. Si tú te arrepientes en estos momentos, si tú le pides perdón a Dios, si tú lo invitas a tu corazón y empiezas a caminar en las cosas de Dios, tú te librarás de este lugar. Y por último, un ejemplo de arrepentimiento en la Biblia. Un ejemplo de arrepentimiento en la Biblia. En el libro de Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, San Juan capítulo 8, se nos cuenta una historia muy interesante. Juan capítulo 8, versículos 8 y 10. La historia te la voy a resumir. Juan 8, versículo 10. Los enemigos del Señor Jesús trataban maneras de cómo ponerlo a prueba, de cómo hacerlo ver mal, de cómo que cayera en sus artimañas. Y en una ocasión le traen a una mujer que la habían agarrado en el acto del adulterio, ¿verdad? Entonces la traen a Jesús y la presentan de él y ellos queriendo probarlo, ¿verdad? Y la mujer era digna de ser apedreada en aquellos tiempos por el adulterio que había cometido. Entonces, Jesús dice estas palabras en el versículo 10, Juan 8:10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces aquí vemos un ejemplo vivo de arrepentimiento, ¿verdad? Esta mujer era culpable, la habían agarrado en este acto, pero algo muy interesante que sucede en la historia es que Jesús no la condenó. Jesús no la condenó. Jesús no está en contra de nosotros. Jesús no está esperando el momento para caernos encima y acusarnos, ¿verdad? Él no nos condena. Lo que hizo Jesús fue que le habló al corazón de la mujer. Le habló al corazón de la mujer y el mensaje era que ella pudiera entender su necesidad, ¿verdad? Y su necesidad era una necesidad de arrepentimiento. Entonces Jesús le habla al corazón, así como nos habla al tuyo y al mío, ¿verdad? Siempre Jesús nos va a buscar. No somos nosotros los que lo buscamos, sino que Él siempre viene a nosotros y nos busca, nos anhela, nos ama. Entonces, así mismo con esta mujer, ¿verdad?
Él quiere hablar a nuestras vidas, quiere hablar a nuestros corazones para que nos volvamos de la maldad, nos volvamos del pecado a su luz admirable, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces Jesús no nada más le habla al corazón, pero le da una nueva oportunidad. Y no todos necesitamos eso, una nueva oportunidad, que Dios se apiade de nosotros y nos dé esa oportunidad nueva. Pero Jesús le hizo una advertencia, y esto es muchas veces donde nosotros jugamos con las cosas de Dios, porque Jesús le dijo en el versículo 11, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. No peques más. Entonces muchas veces escuchamos la palabra de Dios, sabemos que es verdad, toca nuestros corazones, pero muchas veces continuamos en el mismo pecado, haciendo las mismas cosas que no deberíamos de hacer, ¿verdad? Entonces la advertencia de Jesús es, deja de pecar, ya no peques más. El Señor Jesús no quiere mandar a nadie al infierno, pero si realmente te arrepientes, si realmente quieres tornar tu vida en una vida llena de gozo, de alegría, en una vida donde conozcas a Dios, donde tienes que mostrar interés para eso. No debemos de buscar el pecado y para no ofender a Dios y luego dar un mal testimonio y decir, oh, mira el hermanito, mira la hermanita, pues no, que muy cristiana. Y entonces muchas veces el camino del evangelio es blasfemado porque no hemos guardado el testimonio, ¿verdad? Entonces Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti, y Él no quiere que tú vayas a este lugar. Entonces Él siempre te ha amado y Él quiere lo mejor para ti, pero tú vas a tomar la última decisión. Y la última decisión es decidirse por Cristo. Decidirse por Cristo, porque este lugar llamado infierno es un lugar, como ya lo describimos aquí en la Biblia, es un lugar increíblemente horrendo, que no es necesario que vayamos a Él. Tenemos la oportunidad de ir al cielo con Jesús y apartarnos de este lugar lo más posible que podamos, ¿verdad? Entonces, espero que esta palabra de hoy haya sido de edificación para tu vida, y déjame orar en estos momentos por ti. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Y sabemos que esta palabra infierno no se menciona mucho en las iglesias, no se menciona mucho en el mundo, sino se burla la gente, pero como tú nos dices en ella, en tu palabra, es un lugar en el cual está destinado para el diablo y sus ángeles y para todo aquel que te rechaza. Pero al escuchar tu palabra hemos entendido que necesitamos apartarnos de este lugar, que necesitamos abandonar todo tipo de pecado y andar justos en esta tierra, andar honradamente en esta tierra y no buscando más pecar como tú le dijiste a esta mujer. Vete, pero deja de pecar, deja de hacer eso que ofende a Dios, que denigra tu persona. Que Dios te dé gracia, que Dios te dé la fortaleza para abandonar el mundo, para abandonar las cosas de este mundo y te refugies en las cosas de Dios. Gracias, Señor Jesús. En tu amor te lo pedimos. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia, y gracias.